Había una vez un águila y una tortuga. El águila siempre mantenía volando alto y la tortuga en tierra envidiaba a aquella águila que se paseaba en los cielos. La tortuga se decía a sí misma todos los días: yo también puedo volar, yo también quiero volar. En algún momento el águila pasó cerca de donde estaba la tortuga y la tortuga le dijo: enséñame a volar, yo quiero volar. El águila entonces le dijo: tú no lo puedes hacer, tú no naciste para volar necesitas alas. Solamente los pájaros, solamente los que tienen alas pueden volar. La tortuga aún así se llenó de ira, de soberbia, y le decía al águila: yo sé que sí puedo, yo sé que sí puedo. Así pasaron muchos días. La tortuga le seguía insistiendo al águila que le enseñara a volar, hasta que en algún momento la convenció. Entonces el águila emprendió vuelo con la tortuga en sus garras. Y dice la historia que ya volando muy alto, en lo más alto, la tortuga le decía al águila: suéltame, porque voy a volar. El águila, sabiendo lo que iba a pasar, le decía: no, no te puedo soltar. Pero de tanta insistencia de la tortuga, el águila entonces decidió soltar a la tortuga, y ya sabemos lo que pasó. La tortuga ya no existió más. Esta historia nos enseña que a veces tú y yo somos como esta tortuga. Insistimos en cosas que no debemos insistir. Anhelamos cosas que no debemos anhelar. A veces envidiamos a otros, tal cual como lo hizo la tortuga. Y aunque el águila le daba consejos a la tortuga no hizo caso. Y a veces tú y yo somos así, somos tercos. Dios nos habla, la palabra de Dios nos da el consejo que necesita nuestra vida. La palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que hacer, por qué camino recorrer. Y aún así, escuchando la voz de Dios, el consejo de Dios, leyendo la palabra y la palabra diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Por eso dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quizás tú sabes que es bueno dejar tantas cosas en tu vida. Dios te ha venido hablando de mejorar en tu matrimonio, mejorarlo por ti, cambiar tú, en lugar de estar pidiendo por tu pareja. Y Dios te puede estar diciendo: deja primero tu orgullo, sana primero tus heridas, sé más paciente, sé más humilde, dialoga más, no te estés quejando tanto delante de tu esposo. No le estés recriminando tanto. Entre tantos ejemplos que te puedo hacer, donde Dios te puede hablar, de pronto con tus hijos también. Dios te puede estar diciendo: trátales mejor. Haz cambios en tu vida económica. Esfuérzate más. Deja el vicio, deja el pecado y tantas cosas que Dios nos dice todos los días que dejemos, que nos aconseja. Pero somos como la tortuga. El águila representa la presencia de Dios. El águila representa a ese Espíritu Santo que constantemente nos está diciendo por dónde ir y por dónde no ir. Vemos que el águila le decía a la tortuga: no, no es bueno que lo hagas. No es bueno que te metas por ahí. Y así es el Espíritu Santo de Dios, nos dice: no es bueno que hagas esto, no es bueno que digas esto, no es bueno que en tu celular mires esto porque no te conviene, no es bueno que sigas estando con esa persona que no te está edificando, sino que va a destruir tu vida, no es bueno que mientas, no es bueno. El Señor nos dice: no es bueno tantas cosas, y aún así somos como la tortuga terca, que no escuchó el consejo, que se llenó de envidia y que cerró sus oídos a la voz del águila. Y vemos que el águila representa a Dios, a ese Dios que está sobre los cielos. Y así como el águila volaba alto y lo miraba todo, así es Dios, que lo mira todo y que sabe todo de ti, y que cuando te dice algo no es para mortificar tu vida, no es porque Él quiere cambiar
tu vida y nada más. Él sabe por qué quiere cambiar tu vida. Él sabe por qué te dice lo que te dice. Él sabe por qué te dice que dejes tantas cosas, porque sabe que no te conviene que sigas por ahí, que sigas con esa persona o que sigas haciendo lo que vienes haciendo últimamente. Entonces, no seamos más como la tortuga que no escuchaba el consejo. No seamos más como la tortuga terca que no escuchó la voz del águila. No seamos más así. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Porque quizás la tortuga empezó escuchando y quizás cuando el águila le dijo la primera vez que no podía volar, le quedó sonando. Pero después de tanta terquedad, aunque le repetían, no escuchó el mensaje. Y así somos tú y yo. Quizás la primera vez que Dios nos dice, deja esto, no hagas esto, lo escuchamos, pero no obedecemos. Y al no obedecer, Dios después nos viene insistiendo con lo mismo y con lo mismo. Y ni nos damos cuenta que Dios nos está hablando. ¿Sabes por qué? Porque endurecimos nuestro corazón. Nos volvimos como esa tortuga terca. Y ya después, por más de que Dios nos hable y nos diga qué debemos cambiar, no lo hacemos. Si sientes hoy que Dios está hablando a tu vida, si sientes hoy que estás en terquedad, cambia eso que tienes que cambiar. Si sabes, si reconoces en tu interior que Dios te ha venido hablando acerca de dejar algo en tu vida, de dejar una persona, de dejar un hábito, de dejar una rutina que no te está bendiciendo o edificando, de dejar palabras, de dejar de mirar cosas, si sientes que Dios hoy te está hablando, te ha venido hablando a ti mismo, a tu mente, a tu corazón de manera personal, porque a veces no se necesitan ni siquiera de personas que te estén hablando, como en el caso de hoy, que siento que Dios te está hablando y me está hablando. No se necesita muchas veces de eso. Muchas veces en tu casa Dios te ha hablado y quizás no has puesto por obra eso que Dios te está diciendo. Si sientes que Dios te viene hablando acerca de algo, de dejar algo, de cambiar algo en tu vida, de meterte más en la oración, no sé Dios que pueda estar hablándote, pero si sientes que Dios te está hablando hoy, si lo reconoces, entonces cambia, mejora en eso que Dios te está diciendo. Porque Dios no se equivoca. Y si te está insistiendo tanto en dejar algo, en cambiar algo en tu vida, es porque será para tu bien. La tortuga no quiso cambiar y eso la llevó a morir. La tortuga no quiso obedecer, no quiso escuchar y eso la llevó a morir. Su terquedad, el cerrar sus oídos ante la opinión del águila, el creerse sabia en su propia opinión, fue eso lo que trajo consecuencias muy negativas sobre la tortuga. El cerrar el oído ante la voz de Dios, el creer que bajo tu propia opinión estás haciendo las cosas bien, traerá consecuencias a tu vida, porque dice la palabra, hay de quienes se sienten sabios en su propia opinión, no escuchan consejo, no escuchan mi voz, y su camino será de muerte. Entonces, que nuestro camino no sea de muerte y que no corramos con las mismas consecuencias que vivió la tortuga, sino que sepamos escuchar la voz de Dios, atender a su consejo, atender a su llamado, atender a esas veces donde Dios nos ha hablado a través de un video, a través de una persona, a través de un sueño o como te lo decía ahorita, de manera personal en tu casa mientras estás haciendo algo. Yo sé que Dios en algún momento te ha hablado. Entonces atiende a esa voz del Espíritu Santo. Acompáñame para que oremos en este momento. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a dejar la terquedad a un lado, ayúdanos a dejar la soberbia, ayúdanos a dejar de creernos sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu consejo. Eso es lo más importante, escuchar tu voz y obedecerla.
no solamente escucharla, porque dice tu palabra, yo quiero hacedores y no solo oidores de mi palabra. Señor, ayúdanos a ser hacedores. Si la tortuga, escuchando el consejo, ponía en práctica lo que el águila le decía, si hubiera salvado su vida, hubiera encontrado sentido en algo más en su existencia, pero por su terquedad, por querer volar, por no escuchar el consejo, pasó lo que pasó, lo que contamos ahorita en la historia. Y así es con nuestra vida, nos pasan las cosas que nos pasan porque no escuchamos tu consejo. Nos pasan tantas cosas, Dios, y después venimos a recriminarte. Y tú nos puedes decir, en algún momento te lo dije, te lo advertí, esa persona no te convenía, ese negocio no era para ti. O simplemente nos puedes decir, te metiste sin escuchar mi consejo, decidiste sin tener en cuenta mi voluntad. Entonces, Señor, ayúdanos para tener como valioso, como principal en nuestra vida escuchar tu consejo, para tener como importante en nuestra vida escuchar tu consejo y obedecerlo. Danos la fuerza para obedecer, danos la fuerza para renunciar al orgullo, Espíritu de Dios, para renunciar a nuestra carne y dejar el pecado. A veces sabemos que hay cosas que no debemos hacer. Tú nos has aconsejado en cosas que no tienen por qué seguir en nuestra vida y no hemos podido cambiar eso porque nuestra carne no nos ha permitido. Ayúdanos a dominar esta carne, a dominar nuestro egoísmo, a dominar ese yo que se impone entre tú y nosotros, para que ya no seamos gobernados por el yo, sino por tu consejo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria y te pido por todos aquellos que están orando, que si en algún momento les diste un consejo, les has hablado acerca de cambiar algo en sus vidas, no se tarden más en obedecerte, puedan saber que eres tú el que les pides tantas cosas y puedan poner por obra lo que les has dicho. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta historia haya edificado tu vida y tu corazón. Que esta historia pueda traer cambios sobre ti. Que esta palabra que has escuchado la sientas como de parte de Dios y no de parte de un hombre común y corriente que soy yo, sino que sientas que Dios es el que te está hablando, que sientas que es Él el que quiere cambios en tu vida y que puedas escuchar ese consejo y lo puedas poner por obra para la gloria de su nombre. Amén. Por último, darte gracias por estar aquí, gracias por tu me gusta, gracias por compartir, gracias por extender la obra del Señor, la palabra de Dios, pero también por ese apoyo que le das a este canal. Anhelo con todo mi corazón que este canal siga creciendo para la gloria de Dios, y eso depende totalmente de Dios, pero también depende de ti si me ayudas compartiendo a muchas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga grandemente.